Listo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, miércoles 14 de junio, a la mitad precisamente de junio y a la mitad como del año. ¿Y en qué momento ha pasado tan rápido estos 6 meses? Así se va rapidita la vida. Y como les he dicho, cuando menos lo pensamos, nuestra persona favorita ya empieza a llevar más y más y más meses. Entonces, es esa situación de decir, ¿cómo es esta cuestión del tiempo? Que a veces siento como que ha pasado muchísimos años, muchísimos meses sin mi persona favorita, pero al mismo tiempo decir, no puede ser que haya pasado tan rápido el tiempo y es esa situación. Y luego ahora pues sí, para acabarla, viene el Día del Papá y con muchísimas emociones encontradas. Ya pasamos el Día de la Mamá, ahora vamos con el Día del Papá. Y a lo mejor tú que nos estás acompañando esta noche vas a decir, la verdad es que yo no tengo nada que festejar. Mi papá tiene poquito tiempo de haber trascendido y definitivamente no tengo ni ánimo ni ganas y las personas me dicen la típica frase que yo siempre les digo, por favor, no hay que repetirla, pero a la gente le encanta con que échale ganas, ya déjalo descansar en paz, ya no llores. Y la gente no entiende que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio duelo, nuestra propia manera de llevar nuestro duelo, así como todos tenemos nuestra propia manera de, no sé, de preparar un arroz o de aprender nuestras propias formas de aprender un idioma, de manejar, de conducir, de peinarme. De esa misma manera, todos tenemos nuestra personal manera de elaborar un duelo. Y si no tienes ganas de festejar absolutamente nada, es válido que tú digas, respeten mi decisión, me duele demasiado el corazón, no sé cómo sobrellevarlo, y entonces la verdad es que prefiero ese día que pase inadvertido. O tal vez a lo mejor no sabes qué hacer, si quieres ir a festejar, no quieres festejar. Muchas veces también podemos caer en el, ¿y si festejo? Le estoy faltando al respeto. Creo que debo de estar muy triste, creo que no debo de sonreír, menos salir a comer. Eso tampoco aplica en el proceso de duelo, cuando estamos haciendo un duelo. Ay, perdón, se activó la música. Pues eso también aplica cuando estamos haciendo un duelo tierno, bonito, amoroso, de nosotros para nosotros. Y a lo mejor dices, no, es que la verdad, yo sí quiero celebrar a mi papá, tal y como lo hacíamos juntos cuando estaba él vivo. Y entonces voy a hacer con la carne asada que le gustaba, paso por paso, y con sus cervezas, y con la gente, y por supuesto que voy a sentir terriblemente horrible, pero mi papá se merece que yo lo recuerde tal y como a él le gustaba festejar. Entonces, aquí es como tú decidas, como tú sientas tu corazón. Acuérdate, nuestro corazón siempre va a tener la respuesta. Toma un par de respiraciones, cierra tus ojos y piensa y siente tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Date la oportunidad de escuchar tu corazón. También no creo que sea tan mala idea que te des la oportunidad de celebrar a papá, de festejar, brindando por su vida, brindando por su vida en nuestra vida. Y tal vez también se me ocurre ahorita que a lo mejor papá no ha trascendido, está vivo y a lo mejor pudo ser un papá ausente, o puede ser que sea un papá que esté purgando una sentencia en la cárcel, o puede ser un papá que se haya pasado por algún evento de desaparición forzada. Hay muchísimas cuestiones que podemos tener este Día del Padre en nuestro corazón. Cualquiera que sea la situación, yo te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y deseo que ese día
la pases lo mejor posible. Y para cualquier cosa con gusto, de verdad y cariño, estoy aquí para ti. Y déjenme decirles que nuestro tema del día de hoy es acerca de la importancia de la salud mental. Y para nuestro tema de hoy tenemos a nuestra tanatóloga clínica y logoterapeuta Adriana Argil. Vente para acá, mi Adri chula, para que nos vea ya la gente juntas. Mi Hola, ¿qué Adri tal? preciosa, bienvenida. Adri es tanatóloga clínica igual que yo y es también logoterapeuta y la importancia de nuestro tema de hoy, Adri, muchas veces las personas descuidan su salud mental pensando en que, pues no estoy loca, no estoy loco, no necesito acompañamiento. ¿Cómo que la salud mental? Si yo no tengo Sí, ningún trastorno. Y es bien importante el tema de hoy, Adri, y que aprendamos todos juntos la importancia que tiene la salud mental, ¿no? claro. Pues mira, hola a todos. Muchas gracias a mis seguidores que me dijeron que iban a estar escuchándonos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, de las tragedias que trajo la pandemia, se puede decir que algo muy bueno es que trajo que todo el mundo escuchaba la importancia de la salud emocional, la importancia, la importancia. Entonces, realmente sí se volvió una necesidad. Una necesidad porque teníamos que afrontarla de alguna manera, la pandemia, de la mejor manera. Y la salud emocional es la habilidad de poder disfrutar la vida afrontando todo lo que se nos venga encima, con los problemas y demás que vienen sucediendo, pero nosotros tratando de encontrar la mejor forma de tener esa habilidad de lo que ya sucedió o de lo que venga, poder ir como aceptando, aunque cuesta mucho trabajo, hay que trabajar los duelos, las pérdidas, etcétera, esa habilidad de poder decir, pues así sucedió. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sería lo mejor para que yo sea lo mejor, la mayor posibilidad de ser feliz? Porque de verdad, por muy larga que sea la vida es muy corta. Y cuántas cosas nos hemos dado cuenta que de repente, pues estaba hoy, pero pues ya hoy en la noche no estuvo, ya se fue, ya murió, ya por muchas razones puede desaparecer una persona, ¿no? Porque se van, físicamente deciden alejarse o porque mueren o porque pues ya no te quiero, decido, el amor se acaba y entonces se separan por muchas razones y entonces se quedan hechos pedazos, ¿no? Entonces lo mejor es tener esa habilidad para poder trabajar esta salud emocional. Y esto que acabas de decir de la pandemia, pues obviamente de todo lo que aprendimos, y aquí también surgimos todos los tanatólogos para que pudiéramos acompañar tanto y tanto duelo y tanta pérdida y tanto dolor. Es bien importante darnos cuenta que la pandemia nos dejó cosas muy buenas, como dices, pero también hasta la fecha, a 3 años de que inició al día de hoy, Adri, todavía hay pues estrés postraumático, que yo siempre resumo el estrés postraumático como un miedo clavado en mi corazón hasta que no lo trabaje. Y por supuesto que la COVID sigue de diferente manera, pero sigue. Entonces, se queda todo ese miedo, se quedan todos esos cambios, porque al final, pues sí, ya levantaron la pandemia, levantaron todo todo ese tiempo horrible, pero las personas fallecidas dejaron a muchas familias incompletas, dejaron a muchos niños sin papá, sin mamá, esposas, esposos solos, papás Gente sin hijos, trabajo, gente gente que perdieron sus casas, gente que podemos hacer una lista interminable de todo lo que perdieron, ¿no? Pero aparte queda esa psicosis, es que es así. curioso, ¿no? En México, hoy me sorprendió que venía manejando y venía viendo a la persona que venía al lado, encerrado con todos los vidrios arriba, con cubrebocas, solo con cubrebocas y guantes, manejando, ¿no? Entonces digo, ¿por qué se nos quedó esa psicosis cuando ya terminó la pandemia? Cuando, claro, el COVID sigue, por supuesto, y seguirá por muchos años como la influenza. Desgraciadamente eso va a continuar para siempre, ya se volvió una enfermedad común, pero desgraciadamente pasó eso y no sé por qué, sobre todo en México.
en países de primer mundo, en el momento en que tuvieron vacunas, les dijeron ya no se pongan el cubrebocas, ya no es necesario, ya podían ir a conciertos, ya podían ir a eventos, ya podían ir a todo presentando tus vacunas. En Estados Unidos igual, y en México a la fecha, ¿cuántas personas ves con cubrebocas? ¿Por qué? Porque es una psicosis que traemos de que, pues, es que en mi familia se murieron tantos, es que en mi familia estuvieron intubados, en mi familia pasó una tragedia tras otra. Entonces, sí, a mí me tocó atender familias que perdieron 8 o 9 integrantes en una semana, que A mí dices, también me tocó. qué fuerte. O sea, imagínate en una semana el abuelito, la abuelita, la tía, la hermana, la sobrina, y dices, no puede ser, ¿no? Entonces, de eso que no sabían, no acababan de salir de uno y otro y otro y otro, les daba COVID y bueno, casi morían infartados, ¿verdad? Primero que la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente es el estrés postraumático que la gente en México sigue usando el cubrebocas, sigue poniéndose los guantes, sigue con esa psicosis así tremenda, ¿no? Sí, o sea, está padre, si tú estás enfermo, pues póntelo. O sea, intentar que no contagies a los demás, pero a los que no estamos enfermos, pues no es necesario en teoría, ¿no? Te digo, pero por la psicosis que dejó todo eso. Por eso es la importancia de la salud emocional, que podamos aceptar que ya es una enfermedad más de las que hay miles, como te puede dar varicela, como, o sea, a mí me dio varicela de niña y de grande ya bastante, como a los casi 40, yo creo, me dio ay, ¿cómo se llama la que te da después? Rubiola, Herpes zóster. Herpes zóster, que es la varicela que te da de adulto. Y es una claro. cosa espantosa en la espalda. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Ya me había dado varicela, pues me dio herpes zóster. Pues, entonces, son cosas que, pues, de niños es muy fácil que te den unas enfermedades. Los virus son muy nobles con los niños en muchas ocasiones, pero cuando te da de adulto es una locura. Entonces, tenemos que aprender que de que puede suceder, pues sí puede suceder, pero no puedo vivir en la psicosis y en el estrés postraumático y todo esto el resto de mi vida, porque no valdría la pena. No valdría la pena porque de verdad los que sobrevivimos al COVID debemos encontrar una manera mejor para seguir viviendo. Pero muchas veces no es fácil y no encontramos cómo, porque para empezar, nadie nos enseña a manejar las emociones, no sabemos cómo. Luego también está la otra en la que estamos hundidos en el duelo, pero pues a mí muchas veces me preguntan, Charo, me piden informes, les digo, y luego me dicen, bueno, déjame cuando esté mejor, te busco. O déjame trabajar un poquito y cuando esté lista, cuando esté listo, te busco. Entonces, también es quitarnos esa idea de que, por supuesto que en el duelo muchas veces podemos solos, pero muchas veces tampoco, Adri. Y también es otra muy importante reconocer todas esas pérdidas que tuvimos en este tiempo de pandemia y que a la fecha, pues podemos seguir cargándolas sin saber, sin reconocerlas como tal, para poder trabajar y entonces ir liberando, cerrando ciclos y de esa manera también entonces ir teniendo más y más mi salud mental, ¿no? ¿Cómo podemos Ah, resumir la salud mental para que la gente nos entienda, Adri? Porque tú y yo ¿cómo podemos, que perdón, no te entendí la ¿cómo pregunta? podemos explicarle a las personas qué es la salud mental? Pues la salud, lo que yo decía, ¿no? Es la habilidad es como la resiliencia, la habilidad para esto sucedió, sí fue una tragedia para muchas familias, fue terrible, perdieron muchos integrantes de sus familias, perdieron trabajo, perdieron casas, perdieron una barbaridad de cosas. Hubo divorcios, hubo abusos infantiles, hubo golpes, hubo muchísimas Alcoholismo, cosas. ¿Perdón? alcoholismo, Sí, 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 una barbaridad de cosas. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a vivir. Hay gente que vive en departamentos, en casitas muy chiquitas, hay unos que tenían la posibilidad de vivir en unas más grandes, hay quienes eran familias, una persona sola y de pronto pasar 1, 2, 3 años solo, no es fácil. Hay unas personas que de pronto, pues encerrados con el perrito y en eso moría el perrito por circunstancias ajenas a la enfermedad y de pronto, imagínate el duelo, la tristeza, el que no se podían despedir de sus familiares, el que no les podían hacer un buen duelo porque pues no había cómo hacer un velorio, todas esas cosas
pero teníamos que agarrarnos, pues esto es lo que hay. Es muy difícil, de pronto porque dices, sí, pero qué fácil para el que no le tocó, pero desgraciadamente era lo que había, porque en un principio no sabíamos cómo era y que si no se podían incinerar o que si se tenían que enterrar o que si tenían que X o Z, una o de otra forma, y primero los incineraban, luego ya los enterraban, luego ese tipo de cosas que se repetía en cada país, lo que hacían en un país y lo hacían en el otro y en otro porque nadie sabía. Entonces teníamos que aceptar, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Desgraciadamente están enterrando a un familiar, pero esperemos que no se tengan que enterrar a más, porque no haya contagios. Entonces, esa es la resiliencia. Esto es lo que me pasó, esto es lo que me sucedió. Tengo que elaborar mi duelo y continuar. Porque si no, entonces yo también me voy ahí con mi familiar, ¿no? No podemos hacer como un paréntesis entre que murió mi familiar y yo me muero. Tenemos que seguir, lo que tú decías hace un momento, pues si a mi papá le gustaba ciertas cosas, pues voy y lo festejo de esa forma, si yo considero que es necesario festejarlo o lo quiero hacer, ¿no? Pero no podemos vivir como se murieron varias personas de mi familia, como perdí mi casa y demás, no volver a disfrutar, estar siempre tristes o tener pues la sensación de que les estoy fallando, si yo sonrío, si me río, si voy a algún lugar a comer, si voy al lugar que les gustaba a ellos, les estoy fallando. Sí, sí ha sido como complicado, pero esa es la habilidad que tenemos que tener ahora. Si yo no tengo esa habilidad porque no me la enseñaron, porque en mi familia no la hubo, porque yo no tengo esa capacidad, pues entonces tengo que averiguar cómo hacerlo. Así es. Se vale pedir ayuda, se vale acercarse a alguien de, oigan, ¿cómo le hago? Porque no puedo olvidar a mis familiares y no se les está pidiendo que los olviden, por supuesto, es recordarlos de otra manera para poder continuar de una manera más amable con el resto de mi vida, ¿no? Porque no sabemos cuánto nos va a tocar a cada uno, cuánto tiempo más vamos a estar, pero el tiempo que me toque hay que vivirlo de la mejor manera, ya que pudimos sobrevivir a los que nos tocó, pues hacerlo de la mejor manera, ¿no? Honrar también, a mí me encanta hablar de honrar, porque honrar es, el honrar nos ayuda a todo ese hueco y vacío que nos quedó en el corazón, nos ayuda a irlo acomodando poco a poquito y llenándolo así como un rompecabezas despacito en nuestro corazón cuando honramos. Y entonces también honrar a nuestra persona diciendo, falleciste por el COVID, yo logré sobrevivir y de esa manera también te lo agradezco y te honro también, y al mismo tiempo estoy honrando mi vida, Adri. Sí, otro de los trabajos súper importantes que sí se deben de hacer, que es sumamente importante, ¿cuánta gente vive con culpa? Culpa de que no lo llevé a un mejor hospital, de que si lo hubiera llevado antes, de que, yo digo, desgraciadamente lo del COVID y sobre todo las personas que se contagiaron en el 2020 o en el 21, que era cuando no había conocimientos casi de nada, cuando no había vacunas y que aparte la consigna era quédate en casa, ¿no? Entonces de pronto la gente se contagiaba, pues quédate en casa, y ya cuando la gente verdaderamente no podía respirar era cuando lo llevaban al hospital, ¿no? Ya después empezaron a decir, yo me contagio en enero del 21 y ya me tocó que me dijeran, tiene que estar en su casa de esta forma, no se ponga cubrebocas porque se va a ahogar, etcétera. Ya me dieron como que muchas más indicaciones y sí me dijeron, si su oxigenación baja de 87, se tiene que internar, se tiene que ir a un hospital porque sí se muere. Yo dije, por supuesto, si yo bajo de 87 me voy a un hospital. Pero eso no lo decían en un inicio, cuando se hacía la prueba, lo que sea, porque aparte no lo sabían, no es que qué mala onda, porque no le dijeron, porque no lo sabían. Entonces la gente se quedaba en casa y ya salían cuando tenían 60, 50, 40 de oxigenación, ya había daño pulmonar, ya no había manera de salvarlos. Pero es complicado porque si digo, si los doctores no lo sabían, uno como familiar, pues tampoco sabía de, pues mi mamá está oxigenando en 60, pues yo que voy a saber que eso es muy bueno o muy malo, realmente, ¿no? Pues sigue oxigenando, ¿no? Entonces de repente la gente decía, es que ya cuando veía que estaba ya casi morado y no sé qué, es cuando lo subíamos al coche y lo llevábamos. Pues sí, Sí, pero ya ya está. no había nada que hacer, ¿no? Claro. Entonces sí es importante trabajar esa parte con la familia y decirles, a ver,
no sabías lo que estaba pasando, tú no eres un médico, obviamente nadie les deseaba eso, hiciste lo que pudiste, en muchas ocasiones no había oxígeno, no había medicinas, no había tantas Se acabó cosas, todo, todo se acabó, todo. entonces no había hospitales. Y la gente decía, bueno, me voy a Puebla, me voy a Querétaro. Nosotros estamos en la Ciudad de México y eran como que las ciudades cercanas donde decíamos, podemos llegar a un hospital donde pues pudieran atender a la persona, pero ¿cómo llevabas a una persona que se está ahogando a Puebla, Querétaro, a Cuernavaca, Claro, cuando vas a hacer 1, 2, 3 horas de camino claro. con esa persona que se va ahogando? Entonces se morían en la carretera. Entonces esas personas hacían hasta lo imposible. Yo quisiera que esas personas no se culpen por ningún motivo, porque hicieron lo que pudieron en ese momento. Si hoy lo vemos, ay, pues ¿por qué no hicieron esto? Y sí, claro, hoy que sabemos cómo se hacían las cosas, qué no se debería de hacer, qué sí se debería de hacer, ay, pues hubieras comprado un concentrador o con eso que no recuerdo el nombre y un tanque de oxígeno. Pues sí, pero no podemos tener todo eso en casa, porque a lo mejor para la siguiente enfermedad que sucede, espero no nos vuelva a tocar una pandemia, ya no se necesitan tanques de oxígeno, ahora se necesita otra cosa, ¿no? Entonces, son de esas cosas que no podemos vivir pensando así, porque no es vida. Ni con esas culpas, porque la gente hizo lo que podía con las capacidades que cada quien tenía. Eso, ojalá, es muy triste que la gente viva con unas culpas tremendas. O sea, sí es muy importante honrar, pero también quitarnos esas culpas. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y con lo que sabíamos en Así. ese momento. Y ahora, Adri, respecto a lo que acabas de decir, yo también les digo a las personas, por supuesto que a 3 años, ahora lo vemos de manera diferente cuando tenemos asentado el miedo, la angustia, la impotencia, la frustración, el no encontrar el tanque de oxígeno, el no saber qué ir, el hacer filas para, incluso para velarlos o para poder hacer fila para el crematorio. A 3 años, con todo eso más tranquilo, tal vez no procesado del todo, pero al menos más tranquilo, por supuesto que entonces yo lo veo de otra manera diferente al momento de la crisis. Y Claro. entonces cuando yo estoy tranquila y entonces empiezo a verlo, por supuesto que entonces me voy a dar cuenta de cosas en ese momento. Solucioné, como dices, con las emociones que tenía, con el miedo, con el poco dinero, con la, el agotamiento de los doctores, con la falta de todos los insumos. A eso me tuve que enfrentar y con eso tuve que lidiar y con eso tuve que resolver. Por supuesto que a 3 años, en este momento, con más aprendizaje, lo resolvería de otra manera. Por eso es que muchas veces nos culpamos a nosotros y decimos, es que no hice esto, es que no hice el otro. Pero tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y decir, como dijiste, hice lo que pude con lo que tenía emocionalmente, porque estaba llena de miedo, lo que pude hacer con el dinero que tenía, porque a lo mejor tenía para el concentrador, pero no existía ni un concentrador, ni por ninguna venta de esas aplicaciones de venta por teléfono, ni de aplicaciones que yo pueda buscar, que sea Amazon, que sea Mercado Libre, nada, simplemente no existía absolutamente nada. No, gente que, pobres, no había ningún aparato de estos. Y de repente, pues resulta que hay unos que es de 5 o de 10 o de no sé qué, o sea, de ese tipo de cosas y la gente compraba el que encontraba y resultaba que no les servía y les habían costado carísimos porque aparte los triplicaban de precio o Claro, cuadriplicaban o una barbaridad les costaba, ¿no? Entonces dices, aparte hubo la gente que abusó, la gente que engañaba, desgraciadamente, ¿no? Entonces, sí es esa parte de compasión, como dices, sí es importante también decir, hice lo que pude. claro. ¿Cuánta gente? No, es curioso, ¿no? Tan es así, ahorita si lo pensamos, dices, no, pues yo hubiera ido al súper y hubiera comprado 1000 latas, hubiera llenado el congelador de carne y leche y huevos y bueno, hubiera hecho todo. La gente salió corriendo a comprar papel del baño. Yo no O sea, entiendo, hasta la fecha digo, sí, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y yo creo que la gente vio a alguien y dijo, ah, se tiene que sí, resulta, creo,
creo que es más o menos por ahí, que en Japón dijeron, vayan y compren papel del baño porque van a cerrar la fábrica de X tiempo. Me imagino que por la pandemia, una cosa así. Y entonces el mundo entero compró papel del baño. ¿Sí? En lugar de ir a comprar leche, frijoles, arroz, no sé, la gente compraba papel del baño. Entonces dices, ahorita a lo mejor te ríes y dices, qué absurdo la gente comprando esto. Pues sí, pero así es la psicosis y en todo el mundo se vivió eso, ¿no? Entonces, sí hay que ser como amables con uno mismo, no hay que, es como que es parte de nuestro ego, sentir es que yo pude haber hecho mucho más, es que yo debí de haber hecho más, si yo hubiera sabido, si yo hubiera, pero todos pensamos que nosotros tenemos que saber, poder y no es así. No Así. éramos doctores, no éramos especialistas en la pandemia, de pronto todo el mundo se volvió especialista en eso. Y eso pasa en cada enfermedad o en cada duelo. La gente piensa, si yo hubiera llevado a mi familiar a otro hospital, si me hubiera ido a otro país, si lo hubieran atendido allá, si no hubiera ido a tal lugar, ahí no se hubiera ahogado el niño, o si no, no podemos pensar eso. Yo creo que en general la mayoría de las personas hacen las cosas pensando en el bien de su familia, en que las cosas van a estar bien, en darle gusto a alguna persona y a veces hay tragedias. Entonces, si pensamos sobre esa base, o los médicos también, yo creo que en general cualquier médico trata de hacer su mejor trabajo con un paciente y también se equivoca y también cometen errores y también pasan cosas que no deberían de pasar, pero yo creo que un doctor en general siempre trata de ayudar. Entonces Poder también salvar la podemos, sí, cuando viene la parte del enojo en el duelo, cuando es que me enojo con el médico, me enojo con el hospital, me enojo con Dios, me enojo, pues sí, es parte del duelo y con alguien me tengo que enojar, pero tratar de no enojarnos con nosotros mismos también porque hicimos lo que pudimos. Esa es parte de la salud emocional que necesitamos también aceptar, así fueron las cosas, yo hice lo que pude y tengo que continuar con eso y enseñarle pues a mis hijos o si hay niños, llevarlos a que participen en el duelo, que participen en todo eso y explicarles cómo son las cosas. Hicimos lo que pudimos, es muy importante. Tú también, cuando uno hace lo mejor que puede, es cuando quedan menos remordimientos de hubiera hecho, hubiera. Yo hice lo que pensé que era mejor en ese momento. A lo mejor me equivoqué, pues sí, pero no sabíamos y a lo mejor hago lo contrario y también digo, ¿cómo podía yo saber que era lo mejor? Claro. Yo también pienso, cuando dicen eso, es que pude haber hecho más. Y entonces yo también digo, bueno, pudiste haber hecho menos. Entonces, verdaderamente hiciste lo que tenías que haber hecho en ese momento con lo que tenías, ¿no? Y como tú dices, decirnos eso, entenderlo, quitarnos la culpa, perdonarnos para que podamos ir cerrando esos ciclos y poder ir teniendo, pues sí, al día nuestra salud emocional. Y la salud emocional que es tan importante, Adri, como nuestra salud física. Y entonces yo también siempre digo, bueno, es que si me duele el estómago, pues voy al médico de inmediato. Y si el médico general ya no me encontró qué es, me manda con el especialista. Y cada parte de mi cuerpo tiene una especialidad. Incluso también por eso es la salud mental, nuestras emociones, que nos ayudan a nuestros pensamientos y como todo está ligado, pues también repercute en nuestra salud física, Adri. Sí, aquí cuando la gente me dice, no, pues es que yo ahorita que veo cómo fueron las cosas, yo digo, es que qué tonta, ¿cómo hice eso? Y le digo, eso es trampa, es como copiar en el examen. ¿Por qué? Porque ya sé cuáles fueron los resultados. Sí. Entonces, eso es trampa. Si yo regreso a la Yaya entonces, cuando yo estaba en un problema, cuando yo no tenía a lo mejor dinero, cuando no sabía nada de esto, cuando yo tenía X cosa, o a lo mejor estaba yo sola con mi bebé y no tenía coche y no tenía ida. Ah, a ver, regresa a ese momento y piensa que tienes que hacer X o Z, cuando dices, ahí toma la mejor decisión. Ah, Claro, no, pues hubiera dicho lo mismo. Ah, entonces tomaste lo mejor. claro, En ese momento, hoy entiendo que pensarías otra cosa y harías otra cosa, pero es trampa, porque claro. hoy sabemos el resultado.
Entonces, por Porque hoy favor, no estamos sean tan más duros. maduros y porque estamos, como te digo, ya con todo más asentado respecto a aquel tiempo. Otra, Adri, también que es también muy común, el que se queda, el no me despedí de ellos. Ese también es mucho en sesión. No me despedí, Claro, no me despedí. Y, y eso también nos lleva a tener un gran conflicto con nosotros mismos porque no podemos cerrar ese ciclo. claro. Pues ahí lo más recomendable es nunca tener pendientes, nunca, es que yo tenía que haber dicho un secreto, ese tipo de cosas, no lo dejen para cuando la persona está casi muriendo. Es importante que si yo deseo decirle a alguien que lo amo, que lo quiero, que lo extraño, pues hay que hacerlo siempre. Si yo amo a mis hijos, a mi esposo, a mi tío, alguien, a mi perro, pues se lo voy a demostrar cada que pueda. Para que a lo mejor, porque mucha gente dice, pues sí, pero es que mi mamá o mi papá nunca fueron cariñosos, sino, bueno, pues fuera como ellos sabían ser, pero te demostraron de alguna manera que te querían o que no te querían. Entonces también uno puede hacer lo mismo. Si yo les demuestro a mi familia pues que me interesan, que estoy orgulloso de ellos, que estoy feliz con ellos, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces yo puedo demostrarles eso y a lo mejor al final pues no me pude despedir, pero yo siempre dije lo que quería decirles. Claro, claro. ¿Para qué esperar a que de veras es que si yo hubiera podido entrar 2 minutos y le hubiera dicho, pero seguramente eso ya se lo habías dicho de alguna u otra forma, Exacto. con el trato que tú les dabas, con abrazos, con la importancia o las atenciones que tú les dabas. Cada quien a como sepa dar las muestras de amor. Pero bueno, aprendimos que ahora cuánta gente no se pudo despedir. Entonces, ¿qué aprendí de eso? ¿Lo voy a aplicar de ahora en adelante o voy a continuar con lo mismo? Así es, ¿Puedo entonces ahora vivir siempre despedido? Pues hacerlo. No, claro. no estoy esperando que algo que pase una tragedia, pero a lo mejor si tengo la necesidad de decirlo, pues lo voy a decir. Háganlo. Es lo más sano para que esa sensación, por supuesto, todo el mundo quisiera tener los últimos minutos con un ser querido y estar ahí con ellos, pero a veces no se puede. Y no solo en la pandemia, ha sucedido toda la vida. Sí, claro, porque estamos en alguna otra ciudad o porque estamos en algún otro país o porque O sí, porque no me dio tiempo de llegar, o murió de un infarto, o murió en un accidente, o a eso iba. Simple y sencillamente, pues sí, como nos ha pasado a muchos, mi papito falleció en la madrugada, por supuesto que estaba frágil de salud, sin estar agónico, entonces estaba estable, delicado, pero mi papito quedó dormido en la madrugada. Por supuesto que al otro día, cuando entró mi mamá a la recámara, lo encontró trascendido y entonces, pues ahí no nos despedimos como se acostumbra cuando la persona está agónica y puedes acompañarlos. Pero tal y como tú dices, ahí también lo que yo pienso y en lo que creo, no porque lo dude, sino en lo que creo porque así es con lo que ujú, yo profeso, es entonces aplica la última vez que me despedí de mi papá. claro. Y por supuesto que Y si qué estamos maravilla que no tuvo una agonía, ¿no? Hay que agradecer esa parte también, ¿no? claro, entonces decir, mi papito y yo nos despedimos a lo mejor la noche antes, y si no me hablé con él por teléfono y a lo mejor lo fui a ver el viernes, mi papá trascendió de sábado para domingo, en la madrugada, y a lo mejor entonces no lo pude ir a ver porque estaba trabajando, porque estaba dormida, porque era la madrugada, por Ujú, sí, la situación que sea, entonces aplica. Me despedí de mi papá el miércoles que estuvimos juntos, que desayunamos, que platicamos, y esa fue mi despedida. Porque claro, si yo me voy a estar atormentando, culpando, lastimando, infiriendo más dolor del que ya tengo, porque no me despedí en el momento previo a que él trascendiera, entonces podríamos decir que, pues entonces habrá muchas personas que no nos despidamos
o porque están en la UCI, o porque están en un accidente, o porque, como mi papá, trascendió en la madrugada. Entonces tenemos una vez más, Adri, soy, ahí insisto, en que podemos tener un duelo bonito, un duelo tierno conmigo, que si ya me duele demasiado, ¿para qué me estoy duro y dale, duro y dale, duro y dale con que todo lo hice mal, porque no lo hice bien, porque me estoy culpando, porque no le lavé las agujetas que me pidió que le lavara, porque no me pude despedir de él? Y todos esos puntos es normal en el proceso de duelo culparnos y tener el sentido del deber cumplido no llevado a cabo, es normal. Pero también tenemos nosotros que rescatar lo bonito que sí le di a mi persona, todo lo bonito que sí le di a mi papá, y entonces tomar el momento de despedida entendiendo la última vez que lo vi. Y Claro. entonces sí me despedí. ¿A poco no, Adri? Sí, claro, claro, claro. Sí, o sea, a veces puede estar el pendiente de, ay, le tengo que decir mañana, no sé, pero si es una persona con la que normalmente platico, normalmente me despido, ok, puede ser que faltó, le tenía que dar un dato importante de tal cosa que se me olvidó el otro día, pero bueno, tal vez ese dato ya no lo necesitaba, ¿no? Pero el que le haya dicho que lo quería o que supiera que me importaba o que ese tipo de cosas sí lo sabían cuando uno tiene una cotidianidad con esa persona, cuando uno los atiende, cuando uno está presente en sus vidas, esa persona a lo mejor, ay, no creo que cuando una persona esté muriendo, ay, no me dijeron que me querían, no creo que lo necesite, yo creo que ya lo saben y necesitamos más bien es por nuestra tranquilidad, volvemos a nuestro ego, ¿no? Yo necesitaba decirle, yo necesitaba. Bueno, pero lo hice en algún momento, ¿sí? Y si no lo pude hacer, bueno, pues hay otros métodos. Puedo escribirle una carta, puedo hablarle con una vela, puedo ir a una iglesia, puedo, no sé, de alguna manera intentar que le llegue ese mensaje según mis creencias, según lo que yo sienta, pero sí dejar de castigarnos, aplacar a nuestro ego un ratito y decir, sí hice las cosas como podía y aceptar que las cosas pasan porque pasan. No es que el universo está comploteando contra mí y quiere que yo aprenda o que me pase para que yo cambie. Ya si después de que las cosas pasan, yo logro aprender algo y decido cambiar para bien y demás, pues qué maravilla, ¿no? Las cosas cuando suceden. Pero no es que pasen para castigarme porque fui una mala hija, porque no lo creo. Yo no creo que eso pase. Hay creencias de todo. Yo creo que si ya después de que las cosas suceden podemos extraer algo, aprender y demás, pues qué maravilla. Podemos, Claro, para aplicarla sobre todo, ya no la pude aplicar con el familiar que ya no está, pero hay familiares que todavía quedan seguramente, entonces puedo aplicarlo con ellos. Entonces, claro, por favor, eso que aprendieron, eso de que a lo mejor que me recrimino, de que no pude hacer con mi otro familiar, háganlo con los que sí están en este momento con ustedes. Entonces, eso es importante. Y la salud emocional también incluye que si hay alguien que de pronto me daña, me perjudica en mi vida, en mi salud emocional, en mi tranquilidad, en mi paz, en todo eso, también se vale hacerlo a un lado. De pronto decir, ya no más, esto no me funciona, y eso puede ser amistades, familiares, trabajos, pueden ser muchas cosas. Si la escuela está enfermando al niño porque es muy exigente esa escuela, es una escuela de alto rendimiento y el niño no es para esa escuela, pues caramba, solo se vive una vez, cámbienlo de escuela y que sea más feliz el niño. Si de pronto en el trabajo donde estoy no me valoran, me humillan, me tratan mal, pues digo, intentar cambiarse de trabajo y no permitir ese tipo de cosas. La salud emocional es valorarnos, intentar vivir lo mejor posible y si hay alguien, quien quiera que sea, jefe, familia, vecino, quien sea, alejarlo de nuestras vidas si es necesario. claro, claro. Y también, como tú dices, entra ahorita porque estamos hablando nosotros del duelo y de las pérdidas, y porque sí queríamos, Adri y yo, enfocarnos
en este tema post-COVID por todo lo que se nos quedó guardado en el corazón. Pero como tú dices, Adri, la salud mental aplica en todo, en trabajo, en la escuela para nuestros hijos, el bullying, y qué tenemos que aguantar, qué no tenemos que aguantar, poner límites, ponernos límites para que entonces podamos tener esa plenitud diaria que necesitamos para poder vivir tranquilos, lo más ecuánime que se pueda, y en todos los ámbitos. Y enseñarle a nuestros hijos, Adri, la importancia Claro. que también tiene la salud mental. Sí, para los niños, o sea, desgraciadamente antes se usaba calladito te ves más bonito, no opines, no digas, no te informaban, ya me dio la vuelta. Calladito te ves más bonito, no opines, no digas, no te informaban cuando alguien, ahí está como el eco o qué es. Como de eco. Sí, ese tipo de cosas no incluían a los niños y ahorita es tan importante la salud emocional en los niños. Ok, estás enojado, está bien. Y ahorita es tan importante la salud emocional en los niños. Ok, estás enojado, está bien. Y ahorita es Se está como repitiendo la voz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Déjame ver aquí en la computadora qué hice Sí. o qué apreté sin querer. O qué apreté sin querer. Creo que listo. Aquí. ¿Ya? Ya, listo. Sí, sí es importante que los niños ahora sepan, antes está triste el niño, no, ponte a hacer algo para que no estés triste. No, si el niño está triste porque está triste, que necesitas, han hecho esta película, ¿no? La de Intensamente y demostrar que pues la tristeza también tiene una función. Todas las emociones sirven para algo, todas absolutamente, no hay buenas ni malas. Entonces sí es importante que ahorita en los niños, padrísimo que ya lo aplican desde los niños y porque pegan los niños, porque están enojados, todo eso, ya hay películas que manejan esos temas. Yo he recomendado mucho cuando me dicen, ay, es que le están haciendo bullying. Hay, por si alguien la quiere ver, en los canales de Disney, es un ahora sí que un corto cortitito, como de 8 o 9 minutos, no recuerdo cuántos minutos, que se llama Lou. Ese corto, de veras, por qué ese niño era como era, ¿no? Entonces, la importancia de que yo lo que les digo a los maestros, por favor, pasen ese video en todas las escuelas para que entiendan por qué los niños hacen bullying y también ver qué está pasando con ese niño, ¿no? Y yo creo que cuando un niño que hace bullying ve ese corto, puede decir, híjole, pues no está padre que yo lo haga, porque ahora ya saben por qué hago bullying. Cuando puedan, véanlo, está muy bueno. Pero sí es importante la salud emocional desde chiquitos, desde muy, muy chiquitos. Y ahorita lo que tú comentabas de la salud mental, pues ya entramos en otro aspecto ya mucho más fuerte que también sí es muy importante, que ya no sean estigmatizadas las personas con depresión, con ansiedad, que tanto se presentó también en la pandemia, Claro. con trastornos, con todo eso, que se tienen que tratar por lo que más quieran, tienen que ir al psiquiatra, tienen que tomar medicamentos, porque no vale la pena vivir así, porque aparte le echan a perder la vida a muchas personas, a sus hijos, a muchas personas, por no tomar los medicamentos y no atenderse, es fundamental que se atiendan esas personas que tienen eso, porque aparte no vale la pena vivir con tristeza, con ansiedad. Es terrible, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, esas cosas, pues no están padres y la verdad se pueden controlar, que se acerquen con personas terapeutas y demás, y que trabajen esos ataques y van a ver que se pueden hacer muchas cosas. Y si aparte yo tengo algún trastorno, si aparte tengo otro tipo de enfermedades mentales, pues trabajarlas, porque sí se puede vivir mejor, pero con terapias, con medicamentos y demás. Y las personas también le tienen mucho miedo a los medicamentos, Adri. Y yo también siempre digo, no hay que tenerle miedo. Es como si tuviera miedo de tomar la aspirina y no, y si me hago adicta a la aspirina, o si me hago adicta al antibiótico que me dieron, No, entonces, es como, por ejemplo, una persona que tiene diabetes o colesterol alto, ¿y cómo voy a tomar el medicamento de por vida? Pues si lo necesitas, sí,
Pues si no, entonces te vas a enfermar peor y si necesitas tomar para un bipolar, para trastornos límites de personalidad, para esas personas, porque hacen la vida muy complicada para los demás familiares si no lo toman, digo, no vale la pena. El chiste es que lo toman un tiempo, lo dejan y se vienen unos problemas fuertísimos, ¿no? Entonces, por favor, eso lo tienen que ver con un psiquiatra, por supuesto, con un psicólogo que trabaje en esas enfermedades, pero sí es sumamente importante. La verdad, sumamente importante porque vienen muchos problemas para el resto de la familia. Claro. Entonces, sí es importante que cada quien haga su parte. Si hay una persona enferma, por ejemplo, un diabético, también si esa persona no se cuida y entonces está abusando y toda la familia, por favor, no te comas el pastel y por favor, cuida. Digo, se tiene que hacer responsable también de su enfermedad, tomarse sus medicinas y hacer su dieta, ¿no? Si otra persona tiene problemas de otra cosa, ¿para qué? Para que pues vivir todos en familia o en comunidad o en cómo vivan de la mejor manera. Porque al final, así como arrojamos una piedrita al río y se ve que hay ondas, Ujú. así, de igual manera, nosotros nos llevamos a las personas en esas ondas. Y a lo mejor podemos decir, no, pues sí es mi problema y pues no, pero si estás No, triste y estás acostumbrado, se hace costumbre vivir triste, nos acostumbramos. Y la tristeza tiene la facultad de apoderarse de nosotros sin que nos demos cuenta y cuando menos lo pensamos, ya nos llenamos, todos los órganos se llenan de tristeza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas ondas que se quedan como en el agua, o las ondas cuando hay un temblor, que llegan, por eso llegan a diferentes estados, porque son ondas que vienen del centro, así somos nosotros, con nuestros duelos, haciéndonos los fuertes, no desvalidando, quitándole la importancia al evento, a la situación. y se llevan a la familia entre las patas y si tienen niños, pobres niños, digo, porque tienen que vivir o sea, arrastrar a los niños a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, no sé ahorita si ya sigue, creo que está en HBO, no sé si la han visto, una película, la última de Tom Hanks. En inglés se llamó Un hombre llamado Otto, O-T-T-O, o en español creo que se llama El Un vecino vecino gruñón. gruñón. Es excelente la película, excelente, excelente lo que le sigue, para que vean si no trabajan un duelo lo que puede pasar. Esa persona se quedó, es como el viejito de la película de Up, la de Pixar, Exactamente, que el igual. viejito se había quedado en el duelo porque le quedó a deber a su esposa, porque no la pudo llevar a las cataratas, y entonces se queda enojado, ¿no? Y se está enojado así con el niño, con todo ese rollo, ¿no? Aquí el vecino de veras es súper importante y desgraciadamente si alguien no trabaja en su salud emocional, en su salud mental o en su salud física, arrastra a los demás, arrastra porque entonces ahí vienen los problemas con todos. Digo, ¿qué necesidad? Por favor, atiéndanse de cualquier de salud que necesiten, pues para estar lo mejor posibles. Claro, hay cosas que, bueno, ya por la edad o ciertas cosas que ya no se pueden, bueno, tampoco ahora hay que molestar a la viejita porque tiene tal enfermedad, bueno, pues sí, pues también la gente se enferma luego de edad, ¿no? Pero si uno puede y está bien, hay que tratar de estar lo mejor posible, pues por el bien de la familia, ¿no? Y fíjate, Adri, que hablando de películas, para ya pasar a leer los mensajes, hay otra Ujú. película que también ya había visto y que acabo de ver, que es la de Sing 2, que también creo que está en Pixar, donde salen los animalitos cantando. La parte 2 Ah, es ya, sí, muy, ajá. muy buena, porque también ahí se ve que el león está exiliado por él mismo de la vida, de la gente, de la sociedad, precisamente por igual, por un duelo mal elaborado. Los duelos mal elaborados y los duelos que no tratamos, chicos y chicas que nos acompañan, déjenme decirles que se vuelve crónico. El duelo crónico quiere decir, lo voy a traer el dolor todo lo que me reste de tiempo por no trabajarlo. Y vean la película también de Sing 2, y este personaje era un rockstar, falleció su esposa y se quedó también exiliado, enojado, triste durante 15 años, llevaba 15 años. Ah, la Entonces, voy a ver.
vela, está, además de que es musical y está hermosísima, tiene un mensaje preciosísimo. Otra película que también en alguna parte de los programas ya había comentado, la que ganó el Oscar por mejor actuación de Brendan Fraser, que se llama Ah, La de la Ballena. ballena. Ese es otro ejemplo claro de la culpa en mi proceso de duelo. Me culpo, pero me culpo y me lastimo. Me culpo, me lastimo, no me perdono y acabo conmigo misma porque me Sí. abandono, porque me provoco la enfermedad, me provoco Pues la sí, pero me ahí, provoco aparte de que él quería acabar con él mismo, era un suicidio lo que quería hacer con él, también estaba acabando con su hija. O sea, se llevó entre las patas a la hija. por Entonces, las es lo que yo digo, cuando claro, tienes problemas emocionales, mentales, o el problema es que jalas a todos. así es, Entonces, por eso la importancia, como que creo que tengo una enfermedad mental, pues también hay que ir a atenderse, porque también qué va a pasar con tus hijos. Y así es, eso, ¿qué pasa con esta muchacha? Obviamente, pues es una chava ya con problemas emocionales fuertísimos, am obviamente. Y digo, ¿por qué tenía que arrastrar a esa chava? así es. La Déjame culpa, no quería reconocer ajá, que era gay, etcétera, 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 que no se miles de pudo, duelos ahí, miles miles de duelos por su pareja, etcétera. Y digo, ¿y a quién arrastró? A la hija. así es, por supuesto, Entonces, por eso es lo que yo decía, o sea, hay cosas que es muy importante que no arrastremos a los que siguen. Hay que trabajar. A lo mejor a mí no me enseñaron y yo ahí me voy enterando de que existe la salud emocional. Ok, no tenías por qué saberlo, pero si hoy ya lo sabes y sabes que vienes arrastrando, porque ¿qué crees? Mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela hicieron lo mismo y nos pasó y la misma desgracia se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues entonces tenemos que hacer algo para ya pararlo, para ya sanarlo y no contagiar a los que vienen abajo, a mis sobrinos, a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. así es. Déjenme decirles que se me fueron, no sé qué apreté también en el teléfono y se me fueron muchos mensajes y tengo a partir de Cristina Olague que dice saludos, gracias. Tenemos el mensaje, Adri, de María Pérez Figueroa, que nos dice, mi hijo murió asesinado hace un mes y duele mucho. Súbito, inesperado, Y qué tragedia. y que tragedia Sí, María. una impotencia y un coraje espantoso, pero pues ojalá que ella pueda trabajarlo, que le dedique un tiempo a trabajar su duelo, que no se castigue, que no se culpe, porque ese tipo de cosas son las que si yo no hubiera ido, si le hubiera dicho que no, ese tipo de cosas que por favor no se meta en eso. Si ella amaba a su hijo, por supuesto que jamás lo hubiera pensado, ni, o sea, nunca lo hubiera deseado, entonces no hay culpa ahí, ella no es responsable de eso que sucedió. Así es, María. La muerte de un hijo es también verdaderamente terrible y es importante, todos los duelos deben de ser acompañados por un tanatólogo, pero el del hijo mucho más en especial. Te mando un abrazo fuerte, 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 María. Pati Cabrera dice, a mi hijo lo asesinaron de 2 impactos de bala, uno en el tórax que le perforó el pulmón y el otro en el estómago que lo reventó por dentro. En enero del 2021 nos dio COVID y salimos en febrero. Y el 2 de mayo de ese mismo año salió a cortarse el cabello de regreso y 2 tipos en una moto le dieron 2 balazos. Y sus últimas palabras fueron, ayuda, llamen a una ambulancia y eso duele muchísimo porque a él le encantaba vivir y disfrutaba la vida. Pati, te mandamos un abrazo Y muy, qué fuerte, qué muy terrible. de una manera súbita, de una manera sorpresiva. Y de igual manera, Patti, como le dijimos a María, considero que podrías tener acompañamiento emocional, porque se quedan muchísimas cosas, como dices, Adri. Muchos hubiera muchas culpas y, y como decíamos, nos empezamos a atormentar a nosotras mismas y entonces podemos hasta enfermarnos
no solamente físicamente, sino también de las emociones. Y las emociones, Claro. ya enferma, Sí, o el no me pude despedir de él. Ojalá y eso no sea uno de los puntos que tenga que perjudiquen todavía más su duelo, porque seguramente se despidió en algún momento de él, estuvo bien platicado eso. Entonces, ojalá se pueda acercar a un tanatólogo, aquí estamos dos por si lo desea, y si no, pues la persona que tenga de confianza para poderlo trabajar. así es. Lidia Rodríguez dice, qué difícil es vivir y afrontar el suicidio. Ese duelo también es muy, muy fuerte y la persona y la familia que queda de igual manera, Adri, con un montón de culpas porque no vieron los focos rojos, porque lo hubieran podido evitar y al final también la persona que se suicida tiene desesperanza y, y pues muchas veces uno no puede hacer nada y entonces también, Sí, eso sí es importante, aunque se oiga feo, tal vez lo que voy a decir. El suicidio es un acto egoísta por parte del suicida, no porque sea egoísta, sino porque en ese momento solo piensa en él, no lo hace pensando en voy a castigar a alguien, quiero causarle daño a mi mamá, es un acto que decide esa persona por sí misma, decide hacerlo y no piensa más allá a quién le va a hacer daño y demás, porque quiere terminar con su dolor, con la desesperanza o lo que tenga encima. Entonces, sí es importante que las personas, la familia no son especialistas, no son psiquiatras, no tienen por qué ver esos focos rojos, no tendrían por qué haberse dado cuenta, porque aparte muchas veces están sonrientes, están bien, en teoría, para los ojos de las demás personas, y en eso deciden hacerlo porque ellos ya tenían sus propios ideación. demonios, su propia historia que venían cargando ellos, ¿no? Entonces sí es importante que sepan eso. Sí, Lidia, también es importante que consideres la posibilidad de acompañamiento emocional. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Beverly San Juan dice, hola, hola Beverly, gracias por estar aquí esta noche. Claudia GJ dice, buenas noches, saludos. Hola, Claudia, qué bueno que estás con Bueno, nosotros. Gracias. Aquí nos escribe Raquel Ayala y dice, Charo, no es psicosis. Muchas veces tenemos nuestras defensas muy bajitas y sin siquiera saberlo. Hay gente muy inconsciente que puede estar enferma y así salen a la calle. O puede haber el caso de que tienen COVID o alguna otra enfermedad y ser asintomáticas y no lo saben y salen igual sin cubrebocas. En el hospital donde estuvo, mm, en el hospital donde estuvo, ay Dios, espérame, sí, en el hospital donde estuvo mi niño, fallecieron muchísimos niños de cáncer de cualquier tipo por un papá o mamá que estaba enfermo, asintomático y contagió a uno y se hizo una propia pandemia en el hospital. Y de eso nadie lo supo, más que los que les vivimos ahí, lamentablemente. Y eso, te aseguro, pasó en muchas ciudades, en muchos países. Y lo peor, que el gobierno gastó mucho en medicamentos y muchas vacunas, que a fin de cuentas sobraron y se echaron a perder. Y dejaron de comprar medicamentos oncológicos y tampoco atendieron como se debió a estos pequeños. Y con el cáncer llegas a defensas cero, como así le llaman. Y hubo un contagiadero. Muchos pequeñitos trascendieron. Yo viví junto con mi niño con leucemia, con cubrebocas en el hospital todo el día. La cara la teníamos marcada, nos dolían las orejas y era muy difícil hasta dormir así. Esta enfermedad del COVID llegó para quedarse. No se ha ido, solo que ya no se habla de las estadísticas como al principio. Mucha gente no se vacunó y por lo mismo debemos seguir cuidándonos. Nosotros, a partir del fallecimiento de mi niño, tenemos que hacer análisis cada 6 meses para saber cómo andamos de plaquetas y de defensas. Raquel, tienes toda la razón. Ahí sí también coincido en que muchas personas no se vacunaron y bueno, yo ya no lo dije, pero yo soy de las personas que todavía incluso en lugares muy concurridos, como por ejemplo cuando voy a la fundación,
por respeto a los niños, porque en la fundación que colaboro son niños oncológicos en Casa Colibrí, por también cuidar a los niños. Siempre estamos portando en Casa Colibrí todos, en todo momento, cubrebocas. A lo mejor si voy en algún lugar muy concurrido también como el hospital, que ya empezamos otra vez el servicio en el Hospital Federico Gómez, ahí también cubrebocas sí o sí, de manera de cuidarnos. Y yo creo que esto, Raquel, Adri, es igual que el duelo. Cada quien lo Claro, lleva de la mejor manera. Habemos personas que claro, necesitamos el cubrebocas y yo todavía también lavo las frutas y limpio todavía las cosas, me quedó eso. En casa dejamos los zapatos adentro, ya se nos quedó porque además, pues hasta dura más limpio el piso que con los zapatos que traemos, quién sabe qué tanto pisamos. Entonces, yo creo, Adri, que ahí también sí, 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 quiera usarlo, está bien, y el que no, pues no, ¿no? ¿Qué piensas? claro, sí, sí, claro. Lidia Rodríguez dice, qué difícil, eso ya, Beverly San Juan también ya nos saludó, ya le dije en el mensaje de Raquel. Norma Jiménez dice, así es la culpa. Al principio es muy difícil porque a mí me tocó llevar a mi hermano al hospital y cuando él se fue, yo decía, si lo hubiera llevado, si yo lo hubiera cuidado, muchas culpas. Ahora yo sé que él tenía que trascender porque su hijo también se fue. Y ahora digo, yo hice lo que mi hermano me dijo porque su esposa estaba con mi sobrino en otro hospital. Sí, Norma, acabas de decir algo bien importante. Pasó lo que tenía que pasar. Y muchas veces, como dice una amiga angeloterapeuta, todos vamos a pasar por la puerta, diferente puerta de salida, pero al final todos vamos a salir en la, Claro, en la fecha y en el día que nos toca, Adri, ¿no? ¿Verdad? claro. Ahora sí que no sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad, pero intentar que mientras llegue esa fecha, tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Claro. Berta Rodríguez dice, gracias doctoras por el apoyo que nos dan con estas sesiones. Dios las bendiga. Gracias a ti, Berta, también. Y Dios te Gracias. bendice también a ti. A Adriana Ordaz dice, el día que mi hijo trascendió a las 6 de la mañana, solo dije, hijo, ya es tarde, ya me voy. Así me despedí de él y no tengo ningún hubiera. Sus 20 años de vida le di todo el amor que Dios me dio para él. Qué bonita manera, Qué bueno que lo vea de esa manera. una manera muy bonita y tierna para ti misma, Adriana. Sí, Gracias, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte y gracias por compartirnos esta parte tuya. Eh, Gabriela Dena dice saludos desde Mexicali. Saludos desde aquí, de la Ciudad de México hasta allá, Gabriela. Lupita Rodríguez dice, sí, cargar con la culpa no es fácil, pero ya reflexionando, me quedo, pero ya reflexionando, me quedó claro que yo no podía haber hecho algo más por ella. Y ya superé la culpa. Gracias. Y es bueno superar esta culpa y tener paz y salud mental. Es lo mejor para nosotros. No es fácil, pero primero mi salud mental es primero. Hoy elijo mi paz, Charo Ponce, tanatóloga. Mil gracias. Buen tema. Gracias por tu mensaje, Lupita. La verdad es que hoy elijo mi paz mental. Esa frase me encantó, Adri. Juan, Hoy elijo mi paz mental. claro. Porque además también podemos usarla como manera de afirmación. Ujú. María del Carmen Tobar dice, hola, buenas y bendecidas noches. Aquí presentes aprendiendo de este interesante e importante tema. Gracias por tan buenas explicaciones de cómo darle valor a nuestra salud mental. A veces, sí es difícil o cuesta trabajo alejarnos de lo que nos daña, pero es necesario para tener tranquilidad. Dios les bendiga a tan buenas exponentes. Gracias por compartir. Un abrazo. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, María del Carmen. Gracias. Paula Adriana
dice, buenas noches a todos. Buenas noches, Paula, gracias por estar con nosotras. Lidia Rodríguez dice, gracias, mil gracias por dedicar su tiempo para ayudarnos sin conocernos. Qué bueno que existan personas como ustedes. Gracias, qué bonito mensaje, Adri. Gracias, Lidia. Princesa Rosita dice, mi mamá hermosa ya va a cumplir 4 meses el 23. Yo la superamo y siempre se lo dije a todas horas, era mi bebé, mi todo. Yo vivía para ella. Cómo la extraño a mi Mari chula. Era mi super amiga. Me está costando mucho estar sin mi mamita, mi viejita hermosa. Estoy tranquila conmigo misma. Hice todo lo que me nació del corazón porque mi mamita fue una gran bendición en mi vida. Princesita, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Y esa manera de llevar su duelo y de recordar a su mamá también es una manera de honrar a su mamá y de honrarse a ella misma, Adri. Claro, claro, claro. Duclet López dice, buenas noches, Charito. Buenas noches a tu invitada. Gracias por compartir su sabiduría para llevar sin culpas nuestro duelo, sin castigarnos, porque sufrimos más. Lo que no hicimos nos debe de servir de experiencia para futuras ocasiones. Yo considero que es más fácil controlar el dolor físico que el dolor emocional. Para el dolor físico existen los medicamentos y para el emocional las terapias o los acompañamientos de tanatólogos cuando se ha tenido alguna pérdida. Yo padecí de depresión cuando me hicieron la histerectomía y tuve tratamientos de un psiquiatra. Actualmente estoy bien, gracias a Dios. La pérdida de la salud, Adri, también, muy fuerte. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Gracias por tu comentario, Douglas. Licenciada Colitas dice abrazos de luz. Esos abrazos, de por sí me gustan los abrazos, Adri, y los de luz, más todavía. Más, ¿no? Loli Sara te dice, mi hija falleció después de 15 años de IRC y no puedo con mi dolor, pero a la vez no me siento lista para empezar a trabajar en ello. ¿Qué le dices a Lolis, Adri? Pues ojalá que pronto se sienta lista para trabajar con ello. No es traición el querer sanar esa parte, no se trata de olvidarlo, no se trata pues de dejar de pensar en ella, se trata de vivir el recuerdo de otra manera, básicamente. Sí, Lolis, no es nada fácil. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Y como dice Adri, de lo que se trata en el proceso de duelo es ir día a día a tu paso, aprendiendo a vivir sin tu pequeño. Si necesitas ayuda, ya sabes, con todo gusto estamos aquí, Adri y yo. Elena Torres dice, buenas noches, Charito y Adri. Yo sí traté, hice todo lo que estuvo en mis manos. Le puse como hospital en su casa con sus hijas y mi hijo. Y estaba bien y le puse 3 especialistas a mi Sandra. Me endrogué, pero tuvo toda la atención y estuvo con sus hijas, que son mis nietas, en mi casa. Y mi hijo. Diario nos mandábamos mensajes y siempre que nos amábamos. Ya no tenía COVID, pero le entró una bacteria y en menos de 12 horas falleció y nos faltó darnos ese abrazo que queríamos darnos. Mi hijo y mis nietas salieron bien. Sé que hice todo lo que pude y en eso no me culpo, pero me duele no verla y saber que les hace falta a mis nietas, aunque esté con ellas, pero no es lo mismo. Gracias por el tema, muy interesante. Gracias, que Dios las bendiga siempre. ¿Qué le dices a Elena, Adri? Pues ahí una razón más de hizo lo que pudo, ¿no? En lo que estaba en sus manos y demás. Y hay veces que no se puede hacer más. Entonces, por eso es importante las personas que necesiten trabajar su duelo para saber al paso que necesiten estar lo mejor posible para ellos, que puedan vivir tranquilos, felices, como dijeron hace rato, optaban por su paz, o como dijeron, perdón, ya se me olvidó. Yo decido tener mi paz, o sea, mi salud emocional. Ajá. Sí, 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 es importante, por favor, no lo dejen.
Carmen Núñez dice, hola, buenas noches. Muchas gracias por su programa. Sus palabras ayudan a hacer menos pesado nuestro dolor. Gracias, Carmen, por tu mensaje. Adri, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te localiza? ¿Das consultas presenciales, solamente en línea, Y talleres? las dos, doy consultas presenciales en línea y la gente me puede buscar en Facebook o en Instagram como Adriana Argil, tanatóloga. Eh, soy la Carmen dice, buenas noches, Charito e invitada a leer tanta tristeza. Solo quiero decir que no soy la única luchando por estar bien en esta vida. Y mil gracias, gracias, gracias a ustedes por tanta ayuda. Dios las bendiga. Adri, todas las personas tenemos nuestra propia carga emocional, todos. Claro. Entonces, que sea a lo mejor también toda la herramienta de nuestro programa de hoy para que podamos entender que pues el duelo lo vamos a vivir todos por diferentes pérdidas, pero que la parte más importante es hacernos responsables de nosotros mismos y buscar esa salud emocional para poder pues llegar a la plenitud y la serenidad y vivir pues más tranquilos y más tranquilas, ¿sabes? Sí, y que la gente sepa que en muchas ocasiones tenemos la capacidad de salir de un duelo y de otro, pero puede haber uno que nos detenga, que ese duelo de pronto digamos, no tengo idea de cómo trabajarlo, estoy atorado, no puedo salir de él. Entonces ahí sí se recomienda pedir ayuda, acercarse a un tanatólogo, porque aparte de repente cuando generalmente, no sé si te pasa a ti, Charo, pero a mí me pasa muchísimo que cuando empezamos a trabajar, resulta que no nada más estamos trabajando esa crisis que le rascas, de ahí no sé cuántos duelos atrás, que creíamos que estaban cerrados, iba saliendo uno y otro, y de pronto el de la crisis, el por el que te buscan, ni siquiera era el más importante. Exactamente. Resulta que hay uno mucho más, uno o varios mucho más importantes que están ahí, que no se habían permitido expresar o trabajar, y que en cuanto empiezas a rascarle un poquito en el pasado, salen esos duelos. Y desgraciadamente, mientras no los trabajes, no vas a poder sanar el de la crisis ni el anterior, ¿no? Entonces, la gente tiene muchas capacidades en muchas ocasiones. Si nos ponemos a ver nuestra historia, probablemente hemos tenido uno y otro y otro y otro duelo que sí hemos podido trabajar. Pero cuando se sientan atorados, sí pidan ayuda. Vale la pena de verdad, porque sí les cambia la vida. Sí es muy importante. Cambia la vida. Eh, Nos pregunta Elsa Cedillo, ¿cuando el duelo es por suicidio, es diferente? Pues es diferente porque muchas veces, o sea, sí y no. Sí, porque generalmente hay una gran parte de culpa en las personas que se quedan porque no supieron, porque no se dieron cuenta, porque no sabían qué hacer, etcétera, ¿no? Pero pues es igual, una muerte es trabajar lo mismo, ¿no? Que ya no van a volver a ver a esa familiar, que no los hubieras, es que si yo hubiera visto, si yo hubiera sabido. Entonces hay las culpas, los hubiera, todas esas cosas, a la mera hora se vuelve un duelo igual, pero sí hay un factor importante, ¿no? Que la gente empieza a tener mucho miedo de que, ¿y si otro de la familia lo hace? Entonces, sí es importante que lo trabaje la familia, por supuesto. Ese Consuelo, sí es un trabajo en familia. claro. Consuelo del Águila dice, gracias Charito, gracias mil, gracias. Desde que falleció mi esposo, tus mensajes son para mí medicina. Saludos desde Perú. Gracias a Dios, muchas bendiciones. Gracias por tu mensaje, Consuelo, Saludos a Perú, perdón. a Perú. Tan lindo. Gabriela Dena dice, gracias por estos en vivo, me han ayudado mucho. Tengo 2 meses que encontré a mi padre. Va para julio, para un año de su partida. Ahí voy, día a día, tratando de enfrentar su ausencia. Saludos. Día a No, día parece que el proceso se hace eterno, pero es a cada quien a nuestro paso y a nuestro tiempo, Adri. Todos hacemos claro, algo diferente. Aquí lo importante es estar conscientes y elaborar el duelo. claro, y como dice, día a día.
es como una dieta, es como una nueva forma de vida. Así es, sí, Cookies Mercado dice gracias, gracias, gracias. Dios las bendice. Gracias, Cookies. gracias. Beatriz Viera dice, tener un poco de compasión con nosotras mismas. ¿Por qué hacernos más daño? Hay que perdonarnos si nos queremos un poco. La culpa no nos deja fluir. Hacemos lo humanamente posible con lo que tenemos a la mano y en nuestras circunstancias. Seamos capaces de hacernos merecedoras de esa paz que nos da el perdón. Saludos, Comaye. Qué bonito mensaje, Betty. La verdad es que así funciona, Adri. Claro, claro. Te amo, Betita chula. Adri, ha sido una noche de mucha, mucha herramienta, de mucho aprendizaje y Sí, que se quede esta noche y en el video y que lo haga, que la gente pase la voz de la importancia que tiene la salud mental y que nos dimos cuenta desde la pandemia y que valga la pena todo lo que pasó, lo que sufrimos en la pandemia para que todas las personas, como tú dijiste, que sobrevivimos, podamos hacernos responsables y cargo de nosotros mismos. claro. Yo creo que sí, hoy les dimos bastantes herramientas como para poder saber si tengo un duelo por ahí atoradito, intentar sacarlo. Si no pueden, pidan ayuda, por favor. Ahora hay muchos tanatólogos, si conocen a alguien de confianza que sepan que ha dado resultados con otras personas, recurran a ellos, si no aquí nos tienen a nosotros. Y de verdad es súper, súper importante. Yo, por ejemplo, trabajo la logoterapia también, que es una cosa lindísima, que funciona mucho también ahorita, que es encontrarle el sentido a la vida. Porque mucha gente de pronto al tener unas pérdidas tan fuertes, se pierde el sentido y yo para qué me quedé y por qué yo no me morí, y etcétera, etcétera. Entonces, el sentido de vida también es muy importante. Estúdienle, léale. Hay un libro de Víctor Frank, es el hombre en busca del sentido. Es súper importante y para que se den una idea de lo que es la logoterapia, cómo lo hizo él, es un libro muy, muy bueno. Entonces, sí es importante, pueden encontrar libros, hay películas. En cuanto se empiezan a meter en la tanatología, empiezan a ver las películas de diferente manera. Ya se ven, ay, aquí hay un duelo, aquí hay esto, aquí hay el otro. Entonces, háganlo para que cuando, es muy fácil verlo en otras personas. Es muy fácil ver, ay, mi hija o mi vecino, no sé qué, está metido en ese problema y nosotros no nos damos cuenta, pero busquen, porque a lo mejor yo estoy enojada desde hace mucho tiempo, ¿por qué vivo gruñona? Soy esa persona que me salgo y me peleo con el vecino y salgo y me peleo con todo el mundo y estoy peleando con todo. A lo mejor tengo un duelo por ahí atorado. Claro. Entonces, busquen para estar lo mejor posible. De verdad, vale la pena el tiempo que nos quede de vida, vivir de la mejor manera, disfrutarlo. Cada quien que haga lo que le gusta, a los que les gusta viajar, a los que les gusta comer, a los que les gusta pasear, ir a la montaña, ir al río, al mar, a lo que cada quien pueda y platicar con su gatito, lo que cada quien le guste, pero es importante que el tiempo que nos quede, vivir de la mejor manera. De verdad, la gente cuando uno ve las personas que son felices, las personas que no dan lata, que no molestan a las demás personas, son personas felices, de verdad, que no andan molestando, que no andan metidas en chismes, que son personas que están satisfechas con sus vidas. Entonces, pues qué a gusto que estemos más bien metidos, involucrados en lo mío, porque quiero crecer, quiero estar bien, quiero estar en paz conmigo, con mi familia, padrísimo. Entonces, vale la pena, de verdad vale la pena. Gracias, Adri Chula, por esta noche tan No, mágica. muchas gracias por la invitación. Muy Muchas gracias gracias. a ti, que no sea la última vez volvernos No, claro que a no. encontrar por acá con toda la gente bella que nos acompaña. Claro que sí, cuando gusten, lo volvemos a programar. Que costó un poquito de trabajo esta vez, pero Sí, sí, estamos medio saturados de entre trabajo. tu trabajo y el mío, que sesión y otra, hasta para ponernos de acuerdo nos costó poquito, pero aquí estamos y Costó trabajo, pero con mucho gusto lo podemos hacer en alguna otra ocasión. ¿Sale? yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron esta noche, a Adri y a mí, la importancia que tiene. Y si entonces te atiendes alguna, si algún dolor, me duele el estómago, que me duelen los oídos, que fui a ver al oftalmólogo,
cardiólogo es bien importante para que puedas sentirte plenamente, darte cuenta que tus emociones, tus pensamientos, vale la pena trabajarlos, tenerlos limpios, ir al día emocional y de esa manera podemos vivir, como dice Adri, tranquilitos, de la mejor manera y no es que seamos egoístas, pero sí tenemos que ver por nosotros, porque si Sí, por nosotros supuesto. estamos bien, muchas personas me dicen eso, Adri, es que no quiero ser egoísta. No eres egoísta. Si tú ves por ti que eres el centro, entonces esas ondas que estás mandando van a ser de bienestar y entonces hasta van a decir, ay, ya voy a llegar a la casa, qué padre, a que si estás mal y las estás mandando van a decir, ay, no, ya voy a llegar a la Lo casa. que dice mucha gente es que quiero ayudar a mi hijo, quiero ayudar a mi esposo. Pues, ¿qué crees? Para que puedas ayudar a tu hijo o a tu esposo, tienes que estar tú bien. Es como, yo les pongo siempre el ejemplo del avión, cuando te subes y que si cayeran las mascarillas, ¿quién se la tiene que poner primero? Tú. Entonces te la pones tú y ya puedo ayudar a los demás. Pero si no la tengo, ¿cómo le hago? Claro. Si estoy llorando y me estoy haciendo la fuerte y no puedo hablar de mis emociones, mucho menos voy a poder con las emociones de las demás personas. Salud. Entonces, hay que hacernos responsables. Gracias. ¿Cómo quiero vivir? Pero ¿qué necesito hacer para poder llegar a eso? Así como luchamos por nuestros sueños, hay que hacernos responsables de nosotras y de nosotras mismas, ¿no, Adri? Así es. Y a pasarnos lo mejor que podamos el día del papá. Claro, a disfrutar la vida, porque de veras, por muy larga que sea una vida que, ay, vivió 100 años, pues 100 años no es mucho. Aunque dicen, ay, vivió 100 años, qué bárbaro. Pues sí, pero hay vidas cortas, hay vidas largas y no sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad. Entonces, hay que disfrutar lo mejor que se pueda. Lo que le guste a uno, hay que intentar hacerlo, sin Claro, abusar, sin poner en riesgo nuestra salud, sin etcétera, etcétera, pero estar bien uno, con uno mismo, sin darle lata a todo el mundo, de veras, vale la pena. Lo mejor que uno pueda. y vale la pena lo que acabas de decir, porque simplemente cuando sea mi momento de trascender, voy a decir, la verdad es que viví, gocé, bailé, viajé, amé, abracé, besé, me puedo marchar feliz y tranquilamente. Que esa sea Claro. así, ¿no? Así es. Vida, nada te debo, vida, nada me debes, estamos en paz, ¿no? Y es mucho más fácil. Adri Chula, muchísimas gracias. Te No, mando muchas un gracias abrazote. a todos ustedes. Muchas, muchas gracias por la invitación y cuando quieran, pues ahí estamos, a la orden. Sí, por favor. Y si puedes, Adri, en un ratito más que tengas libre, en el área de comentarios, pon tu arroba, tu enlace para que la gente le pique y directito se vaya a tus redes. Adri también tiene muy buen contenido. Váyanse a la página de Adri, síganla, porque también tiene mucho, mucho que compartir. Gracias, gracias, gracias por Muchas estar gracias. para todos y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Claro que sí. Gracias. Un beso. Bye.